tenemos un propósito de año nuevo y se lo hemos pasado por carta a los reyes, a los de verdad, no a uno que está por Oriente. Porque seguro que nos oyen, seguro que nos escuchan, seguro que nos leerán, sobre todo cuando vean el remite, con la firma de Lloviendo Cine. Porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, al cual estáis todos pertinente y convenientemente invitados. No necesitáis de ningún tipo de entrada, no necesitáis de ningún tipo de permiso. Las puertas están abiertas de par en par, por primera vez en el año que acabamos de estrenar. Más de Lloviendo Cine, en el cual vamos a hablar de un país en concreto, cinematográficamente hablando. Pero eso será después, porque antes ya lo hemos dicho. Comenzamos año, estrenamos 2023, que nos depararán los siguientes 365 días, de los cuales no sé si te has dado cuenta, pero ya hemos consumido un par. Pues realmente no tenemos esa bola de cristal que tenía Olvido Gara acá, Alaska, hace ya unos cuantos años. Ya nos gustaría a nosotros, aquí estaríamos. Pero a falta de bolas de cristal, a falta de convertirnos en los próximos Rappel, lo que sí podemos hacer antes de entrar en materia, ya decimos, con el programa de hoy de Lloviendo Cine, lo que sí podemos hacer, porque además es gratis, es soñar. Es formular deseos, porque de momento ya decimos todo ello es gratis y no demos ideas. Así que como ya realizamos el año pasado por estas fechas, vamos a ponernos un poquito exigentes, porque si el no ya lo tenemos, por pedir que no quede. Y le vamos a escribir una breve, escueta, pero sincera carta a nuestros Reyes Magos, a los 3 reyes de toda la vida, a los fetén, y no alguno que está por ahí de rondón en aquellos países de Dios o de Alá. Así que vamos a por el lápiz y el papel y vamos a redactar nuestros deseos en forma de carta real. Queridos Reyes Magos. Bueno, esto va muy lento. Vamos a escribir la máquina. Vamos a hacer caso a nuestro colaborador en la sombra, don Juan Solo. Y vamos a dejar el lápiz y el papel, que irá un poquito más rápido. Vamos a modernizarnos un poco con una máquina de escribir. No damos nombres, no damos marcas, pero una máquina de las antiguas. Poco a poco nos iremos pasando a las nuevas tecnologías. Queridos Reyes Magos, ¿qué tal? Os escribo una vez más en nombre de nuestro colaborador en la sombra, don Juan Solo, y del servidor, porque siempre nos habéis hecho caso en todo. Bueno, en casi todo. De verdad, nos tenéis que creer que hemos sido la mar de buenos. Y por eso nos atrevemos a haceros unos pedidos, que ya sabemos que no cobráis los gastos de envío. Además, al gordo ese ya le escribimos y como casi siempre ha pasado de nosotros. Bueno, al grano. Primero de todo, que ya no haya más historias este año. Y si las hay, que sean historias de cine. Ya sé que es pedir mucho, pero para este nuevo año quiero que llueva por lo menos una obra maestra. Con una que me llueva me valdrá. Y me da igual en qué
parte del planeta Tierra o adyacentes, la llueva. Si es en la Luna, no importa, pero que sea una obra maestra. Eso sí, que nunca deje de llover. Que no deje de llover nunca. Ya sé que es mucho pedir, pero como vosotros sois tan majos y tan cumplidores, tanto nuestro colaborador en la sombra, Juan Solo, como servidor, sabemos que lo haréis. Y ahora sí, reprise, como dirían los americanos. Comienza el que va a ser, per se, el programa de hoy de Lloviendo Cine, que vamos a dedicar a una cinematografía en particular. Una cinematografía como la norteamericana. Pero no nos referimos a la de Hollywood, no nos referimos a la de los Estados Unidos. Nos referimos a una cinematografía un poquito más al norte. Pues sí, si sois buenos oyentes, y sabemos, desde Lloviendo Cine que lo sois, os habréis dado cuenta de a qué país está cantando este señor. Es el país vecino tirando para el norte de los Estados Unidos. Es el país de la bandera con la hoja de arce. Es un país francamente jovencito. Y ahí vemos una de las diferencias que Canadá tiene con los Estados Unidos. No sabemos de memoria la historia de este último país, gracias sobre todo al cine. Pero es que al ser tan jovencito Canadá, no les ha dado tiempo casi a tener sus propios westerns. Y si ha habido películas sobre la policía montada del Canadá, las han tenido que hacer en Hollywood. Por lo menos que hayan llegado hasta nosotros. Por cuanto Canadá se hizo país casi a finales del siglo XIX. Pero no vamos a hablar aquí de historia, sino que vamos a hablar de historias, pero de cine. Del cine canadiense. Podríamos decir, ese gran desconocido. Mira que están pegadicos a los Estados Unidos. Y siempre han parecido como el pariente pobre. Como los primos lejanos, y eso que están justo al ladico. Pues para eso va a estar el programa de hoy de Lloviendo Cine. Y también el siguiente, porque no queremos condensarlo todo en un mismo programa. Vamos a desdoblar, como se merece también, este monográfico que vamos a dedicar al cine de Canadá en dos programas. Repasaremos, ya digo, una cinematografía que realmente tampoco es que llegue en exceso a nuestras grandes pantallas, más allá de un par de consabidos nombres. Pero es que ahí está la historia. Nos vamos a encontrar más de una y más de dos sorpresas en estos dos programas que vamos a dedicarle al cine de Canadá, porque va a haber mucho a que pareciera. Nos daban gato por liebre y algún que otro director, algún que otro actor e incluso algún que otro guionista era canadiense y no de otra nacionalidad. Así que vamos a dedicar esta serie de programas a los vecinos del norte, a los canadienses, cinematográficamente hablando. Porque también son norteamericanos, también tienen derecho a que sean tratados como tales. Podríamos decir, desde el punto de vista del séptimo arte, Canadá también existe. Y efectivamente, Canadá también es norteamericano. Los canadienses también tienen todo el derecho del mundo a ser llamados y tratados como norteamericanos. Pero Canadá son los vecinos del norte de Norteamérica, del norte de los Estados Unidos, los todopoderosos en tantos sentidos Estados Unidos. Y podríamos considerar a Canadá como
esos hermanos pequeños, esos primos lejanos de los Estados Unidos en tantísimos sentidos. Realmente, ateniéndonos al cine, qué poco sabemos del cine canadiense en realidad. Qué poco sabemos de estrenos de películas de esta nacionalidad. Y esto de siempre. Qué pocas películas se estrenan de este país. Porque ¿alguien conoce aparte las características propias de esta cinematografía? ¿Acaso el cine canadiense tiene identidad propia? Canadá es un país joven, ya hemos dicho, relativamente hablando, y su cultura es fruto de mestizajes propios de naciones deudoras de las culturas que las originaron y que las influyeron. También es una cultura relativamente hablando joven. Y el cine escapa de esto último, escapa de esas influencias. ¿El cine canadiense tiene esa identidad a la que antes aludíamos? Más preguntas. ¿Hay industria de cine norteamericano canadiense? Bueno, en el comienzo del cine, a partir de ahí, cine mudo y posteriores años, hay que escarbar. Cuesta Dios y ayuda a encontrar una película íntegramente canadiense. A verlas haylas como las meigas, pero ya sabéis por qué se dice este dicho. Levantabas una piedra y no te encontrabas nada. Anda que no le costó al cine canadiense arrancar, ya no digamos ser llamado industria. Ya decimos, películas canadienses había, directores de esta nacionalidad también, pero si las digo nos vamos a quedar igual. No dicen mucho, la verdad, porque si ahora mismo vienen al programa de hoy de Lloviendo Cine nombres como los de Henry McRae o Jean-Yves Bigras, pues eso, que nos quedamos a cuadros, nos quedamos prácticamente igual. Hombre, Canadá era un país joven, y la verdad es que cinematográficamente hablando, pues estaba un poquito como a rebufo de los grandes vecinos de abajo, de los vecinos del piso de abajo de los Estados Unidos de Hollywood. Es en los años 60 y 70 cuando empieza a atisbarse el embrión del cine canadiense. Pero solo eso, embrión. Industria ya era otra cosa. Algo se movía. Directores como Denis Héroux o Claude Jutras hacían películas que la verdad no salían de su tierra, no salían de Canadá, como cualquier país por aquella época que no tuviera salida comercial o internacional para sus películas. Y poquito más. Vamos, que películas canadienses dirigidas por directores canadienses y tercera condición, que fuesen mínimamente conocidas, poquitas, siendo bastante generosos. Hasta que aparecen los años 70, hasta que aparece gente que desarrollará una carrera que esta vez sí traspasará fronteras. Ahí la cosa comenzará a despertar, pero decimos bien, comienza, porque aún le queda por lo menos en cuanto a reconocimiento internacional. Todavía queda para que sus películas salgan de esas fronteras. Por lo menos, Canadá, cinematográficamente hablando, década de los 70, ha salido del cascarón. ¿Escuchas? Lloviendo Cine. London dropped its dignity. Yeah. So has France and Germany. Yeah. All hands are dancing to a raggedy melody full of originality. Sing it, so. Porque a partir de aquellos años, algunos directores salieron de Canadá. Algunos directores, y por ende actores y actrices, hicieron carrera en Hollywood, pero otros se quedaron en su tierra. Pocos, pero siempre se queda alguien. Alguien tiene que quedarse para hacer las películas rodadas en Canadá, con actores canadienses, con temática canadiense, lejos de los ecos de Hollywood. Porque evidentemente también hay películas domésticas canadienses que no tienen el recorrido comercial de otras películas dirigidas por directores canadienses pero con caché internacional, que a partir de la década de los 70 los va a ver.
doble vertiente. Películas canadienses dirigidas en Canadá y películas de otras nacionalidades, en especial nos referimos a las de Hollywood dirigidas por directores canadienses. Y aquí entra Perogrullo para matizar, aunque más bien Perogrullo, más que matizar, siempre peca un poquito de redundancia. No todas las películas, ya decimos, dirigidas por realizadores canadienses son películas canadienses. Pueden ser, ya decimos, de Hollywood o de Francia, porque habrá algunos que pareciera que son directores franceses o que son actores o actrices franceses, pero no. Y para ello van a servir los 2 programas de Lloviendo Cine que vamos a dedicar a esta cinematografía. A veces las apariencias engañan y nosotros nos creemos que hay directores o actores que son en realidad franceses y que nos creíamos que eran de otros países. Ya veréis qué sorpresicas. Cosas de la francofonía de Canadá. En definitiva, pasado el tiempo y los años, volvemos a preguntarnos: ¿hay identidad en el cine canadiense? Hombre, no sabemos cómo va a sonar esto, pero tú cuando vas a ver una película no dices voy a ver una película canadiense. Es que dices voy a ver una película canadiense y te miran raro. Al contrario de voy a ver una película italiana, voy a ver una película francesa o incluso voy a ver una película alemana. Ahí hasta queda bien, pero si dices que vas a ver una película de Canadá, ya digo, te tratan como al rarico del grupo. Lo cual puede ser, bien mirado, todo un piropo a esta cinematografía. Si vas a ver una película canadiense, vas a ver una película que no sabes muy bien de qué va a tratar. ¿De qué van las películas canadienses? Quizá vaya implícito que no sea una película palomitera. Quizá vaya implícito que no sea una película de ver crecer las plantas como las francesas, sino de otro tipo. En definitiva, pasado el tiempo y los años, y habiendo visto ya alguna que otra película canadiense, podemos tratar algunas características propias del séptimo arte canadiense. Porque este cine tiene otra luz, tiene una forma de rodar más europea, bueno, si se quiere, más francesa, como queriendo distinguirse de sus vecinos, de los Estados Unidos, lo cual es loable, querer tener una identidad propia. En ese sentido, hablamos de países de lengua anglosajona. Es otro rollo, pero el cine inglés también se diferencia, entre comillas, del cine de Hollywood. Aunque aquí Canadá juega con ventaja. El cine canadiense tiene trampa. Puede diferenciarse del cine de Hollywood, aunque solo sea por esa doble vertiente anglófona y francófona. Hay películas, hay bastantes películas en el cine canadiense que están habladas en francés. Y eso ya te da un plus. En otras ocasiones, vistas algunas películas del cine canadiense, parecieran unas películas alejadas de circuitos comerciales. Parecieran hasta películas de cine independiente americano. Como sabedora de su realidad, esta cinematografía, la canadiense, pareciera que no quiera o que no aspirase a, entre comillas de nuevo, ser como ellos, ser como los Estados Unidos, ser como Hollywood, que siempre son, en definitiva, los que se llevan el gato al agua. Bueno, pues en este sentido dirán los canadienses: arrimemos el ascua a nuestra sardina. Y así vistas algunas, bastantes películas canadienses, vemos como efectivamente serán películas norteamericanas, pero no estadounidenses, no de Hollywood, no palomiteras. En ese sentido se aproximan bastante más a otras cinematografías, a las del viejo continente. Y ya que estamos hablando de cine canadiense, pues vamos a poner nombres y apellidos. Vamos a hablar, para empezar, de directores que desarrollaron su carrera en Canadá o que comenzaron allí y luego se fueron a otras cinematografías. Pero vamos a comenzar también por el principio. Nos vamos a ir a los años del cine mudo.
Sí, ya hemos dicho que en el cine mudo apenas había películas canadienses. No había ninguna. Levantaban la piedra y solo había gente como Charlie Chaplin, W.C. Fields, Roscoe Arbuckle, Gloria Swanson o Harry Langdon. ¿Pero quién estaba al mando de todos ellos? Pues un canadiense, un tal Michael Sennett. Con ese nombre no ha pasado a la historia del cine, pero sí con el de Mack Sennett, el gran actor, director, guionista, productor y no se sabe cuántas cosas más del cine mudo de la época. Bajo su mando, con la mítica y legendaria productora de la Keystone, pasaron los mejores artistas de aquellos años. Mack Sennett era canadiense. Lo que ocurre es que su tierra, si querías hacer cine, lo mejor que podías hacer era coger el tren y marcharse hasta los Estados Unidos de Norteamérica. Y anda que no lo consiguió. Todo lo que veíamos en la pantalla pasaba por sus manos. Venía a ser, salvando las grandes distancias, el David O. Selznick de la época muda. Era el gran rival de Hal Roach, del otro gran productor del cine mudo norteamericano. Podría decirse, el cine mudo fueron ellos. Y ya hemos visto que Canadá tuvo que ver en ello. Pero hubo más directores que emigraron de Canadá a Hollywood. Porque son nombres incluso reconocidos del cine de Hollywood, los directores Mark Robson, que dirigiera a Humphrey Bogart en Más dura será la caída, esa magnífica película del año 1956, la última película de Humphrey Bogart. Apuntad, otra película de boxeo dirigida, parecía que le iba el tema, por Mark Robson en el año 49, El ídolo de barro, más que afincado en Hollywood de este director Mark Robson, nacido en Montreal, Canadá, o Sidney J. Furie, y que todavía está vivito y coleando a sus 89 añicos. Vamos, que todavía está en activo el señor, que tiene proyectos por estrenar. Vamos, que su primera película data del año 1957 y el señor lleva casi 70 años en activo. Pocos casos conoceréis. Habría que irse ya a Roman Polanski, a Woody Allen o a Clint Eastwood. Pero estamos hablando de directores canadienses. El canadiense era también Alan Dwan. Este sí que suena a Hollywood clásico de toda la vida. Vamos, que empezó en el cine mudo y puede pasar por ser uno de los directores más prolíficos a lo largo de toda la historia del cine. Alan Dwan no dormía, dirigía. O George Dunning. Este señor, nacido en Toronto, Canadá, fue el director en el año 1968 de la película El submarino amarillo. Sí, la película basada en el álbum de los Beatles del mismo título. ¿Y por qué dirigió George Dunning este largometraje de animación? Pues porque George Dunning ya era uno de los principales nombres, por no decir el que más, de la animación canadiense. Tenía ya en su haber una importante producción de cortometrajes de animación. Y es que Canadá, otra cosa, ¿no? Pero cuenta con una, podríamos decir, industria de cine de animación. Nombres como los de George Dunning o los de Norman McLaren. Eso sí, aquí hay un poquito de trampa porque Norman McLaren era inglés, nacionalizado canadiense. Cosas de la Commonwealth. Y repetimos, cine de animación de cortometrajes, no tanto de largos. Vamos, podríamos decir, Canadá y Checoslovaquia, o la antigua Checoslovaquia, eran las dos grandes industrias de animación en el mundo del cine. Bueno, pues aquí vemos a Canadá a la cabeza de uno de los géneros con los que cuenta el cine. Y estos nombres parecían en algunos casos poco conocidos. Pues menos todavía van a ser los siguientes directores canadienses que van a venir al programa de hoy de Lloviendo Cine. Poco conocidos, pero va a merecer la pena traerlos.
merece la pena traerlos, pero también son de esos directores sobre los que hay que poner en antecedentes, porque en algunos casos son directores sui generis. Los directores sui generis de toda la vida de Lloviendo Cine. Pues Canadá no tendrá mucha industria, pero sí que tiene director sui generis, como por ejemplo Denis Coté, director del cual tampoco habíamos tenido mucho en cuenta, no habíamos visto demasiada filmografía de él, pero que una vez vista ya podemos decir algo. Como por ejemplo que es un director de los que no admite término medio, o lo amas o lo odias. Director que bebe de bastantes influencias, incluso podríamos decir director típicamente canadiense, y que bien te puede hacer thrillers psicológicos hasta un documental sin apenas diálogos. La característica principal de estos directores, no tan conocidos, pero que merece la pena traer, es que se quedaron en su tierra, en Canadá, no emigraron. Quizá por ello no sean todo lo conocidos como otros grandes nombres que vendrán a continuación. Así, Denis Coté, para el no iniciado, puede quedarse un poquito por el camino, como también lo es Bruce LaBruce. Si hay que poner en antecedentes a estos directores, a Bruce LaBruce todavía más, porque su cine no es que ya sea apto para poquísimos estómagos, es que ni siquiera para estos. Vamos, el señor ha dirigido películas hasta en España, y el corte de estas, ¿cómo podríamos calificarlo? Vamos a dejarlo en escabroso. Si os atrevéis con su filmografía, hace que os van a salir unos cuantos calificativos más. Pero avisaos que dais. Un pelín más conocido y mucho más recomendable es el director canadiense Guy Maddin. Podría decirse que Bruce LaBruce es el hijo rebelde de Guy Maddin, pero con muchísimo menos estilo. Guy Maddin sí que es recomendable. Guy Maddin sí que merece mucho la pena. Cine de corte experimental, a caballo entre la ficción, la animación y el documental. Ese tipo de cine llamado hipnótico, aunque también hay que poner en antecedentes. Pero Guy Maddin tiene una virtud que puede ser también defecto, pero que en cambio puede jugar en su favor. Es de esos directores que mejor dejarse llevar por ellos. Y hay un director, con el que cometemos también otra pequeña trampa. Se llama Vincenzo Natali, que si bien es estadounidense de nacimiento, adquirió la nacionalidad canadiense y dirigió en el año 1997 una película que lo petó. Cube, película también que no admite término medio. O la amas con todas tus fuerzas o no te explicas de qué va como servidor en su momento. Será porque uno es de letras puras, pero con esta película le pasa lo mismo que con Primer, aquella película de Saint Carruth, que no acaba uno de pillarle el truco. Será servidor o serán esas letras puras, pero tampoco con Cube servidor llegó al aprobado. Y hay una señora llamada Patricia Rozema, la primera directora que viene al programa de hoy de Lloviendo Cine dedicado a la cinematografía canadiense. Una realizadora a la cual le gusta jugar bastante con la forma, con el guión, con las apariencias, que tampoco es que se prodigue en demasía y que ha ido de oca a oca entre Canadá y los Estados Unidos. Y le ha llegado el turno a la época actual, a esos directores consagrados que ya no suenan, que no hace falta presentarlos, que incluso ven cómo sus películas son estrenadas fuera de Canadá, que llegan a nuestras grandes pantallas. Se trata de los grandes nombres de la realización del cine canadiense. Y comenzamos por el papá de todos ellos. Podríamos decirlo así, aunque no sea el veterano en cuanto a edad de todos ellos. ¿O no es así, papá David Cronenberg?
Pues sí, bien podríamos considerarle el papá de todos ellos, y nunca, mejor dicho, y luego sabremos por qué. Cuando hemos dicho que en los años 70 hubo algún nombre que comenzó a hacerse un hueco más allá de las fronteras del Canadá, nos referíamos a gente como él, David Cronenberg, que fue, podría decirse, el pionero a la hora de rasgar las fronteras, a la hora de que el cine canadiense fuese puesto en el mapa. Director que, salvo en contadísimas ocasiones, contaba con la banderita canadiense en sus películas, incluso algunas de las más afamadas. Lo que ocurre es que David Cronenberg no solo trabajaba con actores canadienses, sino también con actores de Hollywood, o con actores británicos, o con Viggo Mortensen, que ya no se sabe qué nacionalidad tiene. David Cronenberg, ojo, que hemos dicho que no era el más veterano, este año va a cumplir ya las 80 castañas. Parece que fuera ayer. Bueno, pues fue en la década de los 70 cuando comenzó con sus largometrajes, con muchos menos medios con los que contó a partir de su reconocimiento internacional. Ya decimos, fue el primer director canadiense en conseguirlo. Fue el auténtico pionero, aunque fuera en la década de los 70, cuando la gran mayoría de las cinematografías tenía un bagaje que comenzaba en el cine mudo. Bueno, pues nunca es tarde si la dicha es buena. La mecha se encendió con David Cronenberg y con su cine personal, no, personalísimo. Fe de ello pueden dar Jeremy Irons y su palindrómica Inseparables, el citado Viggo Mortensen en sus ya habituales con el director canadiense, o gente tan dispar como Robert Pattinson. Pero ojo, también tenemos que decirlo del señor Cronenberg. Realmente ya lo estamos diciendo. Hay que echarle de comer aparte. Es un cine que hay que coger con alfileres, porque si no te entra es un poquito cine lentejas. Dicho lo cual, y nos atrevemos a decir, desde Lloviendo Cine, David Cronenberg tampoco es que tenga ninguna obra maestra, pero sí clásicos. La Mosca, Crash o Inseparables son películas de culto, aunque su mejor película ya puestos es Una historia de violencia. Y hemos dicho, el papá de todos ellos, y nunca mejor dicho. ¿Por qué? Porque le ha salido un hijo director, Brandon Cronenberg. Nos tenemos que poner sobre la pista del hijo de David Cronenberg, que lleva un par de largometrajes. Como diría Pumares, que haga más. Y unas cuantas más películas que el hijo de David Cronenberg han hecho los dos siguientes protagonistas de la dirección canadiense de los últimos tiempos. Dos realizadores que cuentan con los suficientes galones para ser considerados incluso superiores técnica y artísticamente a David Cronenberg. Dicho sea esto, con todos los respetos para los admiradores incondicionales que los hay, y de qué manera, del señor Cronenberg. Si tenéis dudas y queréis comprobar el estado de las cosas con el señor David Cronenberg, ahí tenéis su última película, Crímenes del futuro, protagonizada por Viggo Mortensen y Lea Seydoux, que no tiene nada que ver con la película que el mismo Cronenberg dirigió en el año 1970 con el mismo título. Pero dejamos a don David y a su hijo Brandon Cronenberg con sus respectivos proyectos y nos vamos con esos dos nombres que hemos preanunciado. Dos directores que, ya digo, libra por libra puede que superen al señor Cronenberg, con un tipo de cine total y absolutamente diferente al del bueno de don David. Dos directores muy canadienses que también tienen sus añicos y que se han labrado un buen número de grandes películas. Ellos dos son Atom Egoyan y Dennis Arcand. Sí, dos directores de los llamados de festivales. Sus películas llegan a los cines, se estrenan, pero lo que hablábamos antes, tú dices voy a ver una película de Atom Egoyan o voy a ver una película
de Denis Arcand y te miran raro, muy raro, te dejan de lado y a ellos helados. Y claro, al final te vas solo a ver una película de Denis Arcand o una película de Atom Egoyan. Directores de prestigio, lo cual no quiere decir que se use ese término en el sentido peyorativo. En ese sentido podríamos decir directores festivaleros, por muy mal que suene esto. Atom Egoyan es un director con pequeña trampa. Egoyan nació en Egipto de ascendencia armenia, pero lleva toda su vida viviendo en Canadá. Y allí ha realizado, este sí que no ha salido de sus fronteras, toda su filmografía. Irrumpió en el año 1991 empatando a todo el mundo con El Liquidador. Y a partir de ahí su prestigio no hizo más que aumentar. El Dulce Porvenir, El Viaje de Felicia, Ararat o la que dicen es su mejor película, Exótica. Últimamente ese prestigio está un tanto erosionado, pero en su favor diremos que nunca jamás habrá abandonado su estilo, su peculiar estilo, un subgénero de los subgéneros llamado subgénero Egoyan. Un cine de los que crean escuela, que tenga mayor o menor número de adeptos, eso ya es cosa de que cada director novel quiera seguir o no su camino. Atom Egoyan, todo un influencer. Y Denis Arcand. Hablábamos de que Cronenberg no es el más veterano de todos los directores actuales canadienses. Es él, es Denis Arcand, que cuenta ya con 81 años, conocido sobre todo por su saga de El Declive. Saga que comenzó en el año 1986 con esa magnífica película que es El Declive del Imperio Americano, que continuó en el año 2003 con Las Invasiones Bárbaras, mismos actores 15 años después, continuó en 2007 con La Edad de la Ignorancia y terminó hace 5 añitos con La Caída del Imperio Americano. Magnífica saga a la altura de las mejores sagas de la historia del cine. Que cuando hablamos de sagas pensamos en Indiana Jones, El Señor de los Anillos o Harry Potter. Pues mira, hay sagas de otro tipo, incluso diferentes de la saga del Padrino. Puede decirse que Denis Arcand es el rey de este tipo de sagas. Su estilo de cine más próximo al cine francés, hasta tal punto de que en algún momento dudas si Denis Arcand es francés, es canadiense, a que tú también creías cuando viste El Declive del Imperio Americano que era una película francesa. Pues no, era canadiense al 100%. Y Denis Arcand y Atom Egoyan tienen en común algo que no ha conseguido nunca David Cronenberg: ser nominado al Oscar. Hombre, tampoco es un cine el de Cronenberg que me diréis sea muy reconocido para esto de los premios de la Academia de Hollywood, pero en su favor diremos que del resto de festivales y de premios habidos y por haber, no diremos que los ha ganado todos, pero sí que ha estado muy bien representado en todos ellos. Viene todo esto a cuento de que Egoyan y Arcand sí que han sido nominados. Arcand a Mejor Película de Habla No Inglesa por Las Invasiones Bárbaras en el año 2003. Y Atom Egoyan estuvo nominado a Director y Guión Adaptado por El Dulce Porvenir, año 1997. Pero vamos, que tampoco es una cosa que busquen ninguno de los dos directores. Para eso ya tienen los festivales. Y hay otros dos directores canadienses que ya no lo pueden contar, que se nos fueron demasiado pronto y que tienen bastantes puntos en común. Y esos directores que se nos fueron demasiado pronto son Jean-Marc Vallée y Jean-Claude Lauzon, dos directores que habían dado muestras más que sobradas de su talento. Jean-Marc Vallée podría llamarse como uno de los herederos de los directores canadienses pioneros de Cronenberg, de Egoyan y de Arcand, siendo que no tiene su cine mucho que ver con ninguno de ellos. Se nos fue demasiado pronto a los 58 años, pero le dio tiempo para hacer esa maravilla que es Crazy, del año 2005, película 100% canadiense, lo cual le dio pie a dar el salto a Hollywood.
Ahí está Dallas Buyers Club del año 2013, que le valió el reconocimiento absoluto a Matthew McConaughey, o como se diga, como mejor actor del año. Se había instalado ya en Hollywood, se había instalado en el cine norteamericano estadounidense, pero nos quedamos con ganas de muchísimo más. Claramente, Jean-Marc Vallée se quedó a mitad de camino. Cine rebelde, vitalista, optimista, a pesar de los argumentos y de las andanzas a los que son sometidos los protagonistas de sus películas. Y en el caso de Jean-Claude Lauzon, es que era coetáneo, contemporáneo de todos los que he nombrado. Se nos fue demasiado pronto, pero no recientemente. Se nos fue ya en el año 1997. Se nos fue a los 43 años, demasiado pronto, pero ya le había dado tiempo a hacer una obra maestra. Quizá la obra maestra de toda la historia del cine canadiense. Leolo, año 1992. Vamos a dejarlo más claro. A Jean-Claude Lauzon solo le dio tiempo a realizar 2 largometrajes, pero con ello le bastó. Leolo es un milagro cinematográfico. De esas películas que si no has visto, ya no es que estés tardando, es un pecado capital. Película que sorprendió a propios, a extraños y a los otros también. De esas películas que da gusto ver sin saber absolutamente nada del argumento, porque así te sorprende y la disfrutas más. Película de claras influencias. Ahí está Amarcord de Fellini. Leolo es una película autobiográfica de su director. También es clara la influencia de El tambor de hojalata de Volker Schlöndorff. Y no diremos nada de su argumento. Si todavía eres tan afortunado, a pesar de ser un pecador capital, de no haber visto Leolo, te aseguro que disfrutarás más si no te contamos nada de su argumento. Y nos quedan unos poquitos nombres más de directores y en algún caso directora canadienses. Y es así como vamos a rematar el programa de hoy de Lloviendo Cine, porque todavía nos queda algún que otro director al cual, si hubiésemos dejado fuera de la lista, nos hubiese llamado la atención. ¿Os acordáis de American Psycho? La truculenta adaptación de la novela de Bret Easton Ellis del año 2000. Sí, aquella en la que Christian Bale reparte a diestro y a siniestro. Película norteamericana de los Estados Unidos. ¿Sabéis quién dirigió esa película? Una tal Mary Harron, una directora, una mujer, a que pareciera a que vosotros también creíais que American Psycho había sido dirigida por un hombre. Bueno, había sido dirigida por esta realizadora canadiense llamada Mary Harron, de la cual no vamos a decir que nunca más se supo, pero es que ha estado demasiado centrada en el mundo de la televisión y ya sabéis que Lloviendo Cine tiene otros intereses. Por supuesto, no nos podemos dejar al gran director canadiense de la actualidad, Denis Villeneuve. En su caso ya sobran las presentaciones, aunque al comienzo de su carrera no podía decirse lo mismo. ¿Por qué sobran las presentaciones? Vuelve Perogrullo, porque no estamos ya al comienzo de su carrera. Ahí sí que costaba Dios y ayuda el reconocerlo, hasta que hizo Incendies en el año 2010. A partir de ahí, su carrera dio un giro total, rumbo a los Estados Unidos, rumbo a Hollywood. En su favor tenemos que decir que Denis Villeneuve ha mantenido el nivel, tanto a un lado como al otro de la frontera canadiense. Aunque no sabemos muy bien por qué, desde Lloviendo Cine nos da que habrá regreso a los orígenes por parte del señor Villeneuve. Y hay otro director canadiense, pero que ha hecho su carrera íntegramente en Hollywood. Y ese director se llama
Jason Reitman. Sí, el hijo de Ivan Reitman, que también es canadiense nacionalizado, por cuanto ya lo dijimos recientemente, con motivo de su fallecimiento, Ivan Reitman era de origen checoslovaco. Y bien podríamos titular esta minisección como Los Reitman, que dicho así pareciera una serie de televisión. Ivan Reitman realmente era checoslovaco, pero emigró con su familia a Canadá en 1950. Y allí ya, en tierras de la hoja de arce, nació su hijo Jason. Ivan Reitman, el director de Cazafantasmas. Cerrando el círculo, la última película dirigida por Jason Reitman es la última secuela de Cazafantasmas. Y no, ya decimos, si nos dejábamos un nombre de cine canadiense actual, a alguno nos iba a canear. ¿Cómo podíamos dejar de lado a Xavier Dolan, el enfant terrible del cine canadiense? Vamos, si se entera de que lo dejamos fuera, es capaz de saltar el charco de un solo brinco. Este va a ser un auténtico y sempiterno Peter Pan, por cuanto va a aparecer siempre el adolescente de sus primeras películas. Cuenta ya con 32 años, pero es que ya con 20 añicos este chico se puso a dirigir y a protagonizar sus propias películas. Año 2009, Yo maté a mi madre. Pero es que el chico, y nunca mejor dicho, no dejaba de hacer película por cada año que pasaba. Y lo mejor de todo es que no lo hacía nada mal. Eso sí, y queda como preaviso. La parte favorita de Xavier Dolan es su ombligo. Ya me entendéis, y no tiene ningún doble sentido. Al chico le gusta mirarse al espejo. Quedo tentado a decirlo, el Justin Bieber del cine, pero muchísimo menos conocido. Y aquí dejamos el especial sobre cine canadiense que vamos a dividir en 2 programas. Nos queda tela por cortar, así que con permiso de Mary Harron, de Christian Bale y de American Psycho, nos dejamos a mano unas tijeras. Pero será tela para el siguiente programa. Y hasta aquí ha llegado un programa más de tu podcast favorito, Yo Viendo Cine, en el que ha sido el primero de los 2 programas que vamos a dedicar al cine canadiense. Podríamos llamarle ese gran desconocido, cinematografía aneja a ese gran cine de Hollywood, a ese gran vecino de abajo, a ese gran vecino del piso de abajo, que es el cine estadounidense y que desde aquí queremos reivindicar y en algunos casos hasta recomendar, para que no te llamen raro cuando vayas al cine y digas voy a ver una película canadiense. Esperando que el programa haya sido de vuestro total agrado, nos despedimos hasta la semana que viene, en la cual cortaremos más tela de cine canadiense. Hasta entonces no nos queda más que agradeceros muy mucho vuestra atención, bastante más vuestra paciencia, y haceros la recomendación culinaria final de todos los Yo Viendo Cine. Comed mucho plátano, que es muy sano. Si no tienen, exportemos plátano canario al Canadá. Y sobre todo, cuando miréis al cielo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Buscad vuestra nube, todos tenemos una. Y cuando hayáis entablado confianza y conversación con ella, tenéis que decirle bien alto y bien claro aquello de que llueva cine. Par 10. Sayonara.